José Antonio Torres Iriarte. Doctor, buenas tardes, tu salud para toda la teleaudiencia de Hágase Justicia. Buenas tardes, es un gusto saludarlo a usted y a toda la teleaudiencia de Hágase Justicia. Doctor, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que se puede percibir? ¿Hay blindaje? ¿Le están blindando a Vladimir Cerrón ya con esta sentencia que, teniendo en cuenta que ya que tiene que estar ya tras la reja? Sin embargo, nadie se ha pronunciado. Recientemente un alto jefe de la Policía Nacional, hoy día se ha pronunciado recientemente, pero sin embargo se presume que podrían estar blindando, doctor, a este condenado ya sentenciado a 3 años y medio de pena privativa de su libertad, Vladimir Cerrón. Bueno, en mi concepto definitivamente hay indicios razonables que me permiten afirmar que el gobierno de la señora Dina Boluarte, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, no tiene el mayor interés o el más mínimo interés en ubicar y detener a Vladimir Cerrón. Hay un mandato judicial, hay una sentencia condenatoria, es incluso en segunda instancia, y el fallo condenatorio debe cumplirse conforme a ley, y por lo tanto, si el señor Cerrón no asistió a la audiencia donde se dio lectura a la sentencia, debió presentarse a la brevedad, ¿no?, ante el juzgado. Y lo que llama la atención, que han pasado ya varios días, 5 días, y no se conoce el paradero del señor Cerrón. Quedaría descartado de la victimización, que es un perseguido político, teniendo en cuenta que tuvo más de 50 denuncias, ahora que ha quedado más con 21, y todo eso todavía creo, hay 21 que está en proceso. Bueno, Vladimir Cerrón no es un perseguido político. En realidad, el país y la audiencia que nos escucha debe comprender que no es una investigación, no es una denuncia, ya es un fallo condenatorio, y en segunda instancia, ¿no? Claro. Incluso este fallo condenatorio ha sido más benigno, porque le ha reducido la pena a 3 años y medio, en vez de 4, ha reducido la reparación civil. Y el señor Cerrón puede incluso ir a la Corte Suprema, interponer un recurso de casación, pero tiene que cumplirse el fallo condenatorio, es decir, debe ingresar a prisión, y estando en prisión podría interponer una casación ante la Suprema, pero ir cumpliendo su mandato condenatorio. Claro, ese es un tema muy importante que muchos deben entender, y qué importante, doctor, que usted le va a aclarar, así como el agua cristalina, que este tema de casación no funciona mientras que no se entregue a la autoridad Vladimir Cerrón. Así es. O sea, ningún recurso impugnatorio podría presentar el abogado o abogado del señor Cerrón si es que el señor Cerrón no cumple con lo que es indispensable, su entrega ante la policía y el cumplimiento del mandato de pena privativa de libertad. Estando en prisión, él puede interponer algún recurso ante la Suprema, pero de lo contrario va a ser inviable. Por lo tanto, victimizarse y llamarse perseguido político es una falsedad que no resiste el menor análisis, porque valgan verdades, el señor Cerrón ha tenido un largo proceso. Esta es una segunda instancia, y como usted bien lo señala, tiene múltiples denuncias por su mala gestión en el gobierno regional de Junín, donde realmente no hizo ninguna labor concreta. La población de la región Junín no lo recuerda por ningún logro, por ninguna obra emblemática o significativa en beneficio de la población. Y cuando intentó hacer ese aeródromo o aeropuerto alterno al de Jauja, cometió un despropósito, porque no tenía ni siquiera el visto bueno del MEF, claro, el visto bueno de la Contraloría, y tenía una serie de observaciones de carácter técnico. Por lo tanto, se trataba de una componenda, una complicidad abierta entre el gobierno de Junín, gobierno regional, presidido por el señor Cerrón, y autoridad, y la contraparte de una empresa privada. Ahora, doctor, ¿qué opinión le merece la victimización del entorno? En este caso estamos hablando de congresistas del Partido Perú Libre, y principalmente su hermano Waldemar Cerrón también, que lo toma en poco esta sentencia, y cree de que ahí se haya equivocado el juez. O sea, mire, en realidad, si uno lee la resolución,
repito, no es un juez, ya es un colegiado. Claro. No son 3 miembros, es una apelación. Estamos ante una sala que integran 3 magistrados. Y valgan verdades, el fallo es impecable. Todo fallo puede ser en todo caso impugnado, en este caso ante la Corte Suprema, pero el señor Cerrón es el líder y fundador de un partido llamado Perú Libre, que postuló al señor Pedro Castillo, que postuló a la señora Dina Boluarte a la vicepresidencia, y por lo tanto debe dar ejemplo de probidad y de buena voluntad, porque un líder político siempre está expuesto a la censura política, a las interpelaciones, a accionar o investigaciones del Congreso o de la Contraloría de la República o a las investigaciones del Ministerio Público. Y como repito, este proceso no nació ayer, tiene larga data, y como usted bien lo señala, el señor Cerrón tiene otras causas pendientes, por ejemplo la causa de los dinámicos del centro, que tienen una relación directa con los fondos para la campaña del 2021 de Pedro Castillo. Ese es un proceso todavía en marcha donde hay compromisos de otros actores políticos del partido y la cúpula de Perú Libre. Ahora, Waldemar Cerrón, que es el hermano de Vladimir, ya asumió la presidencia del Partido Perú Libre, ¿no? En la Secretaría General, me parece. Bueno, más que un partido político estructurado, es casi un cacicazgo, ¿no? Es un partido clientelar, es un partido donde el propietario o los propietarios parecen ser los hermanos Cerrón, porque si tiene una situación adversa el señor Vladimir, fundador, ahora ingresa el señor Waldemar. O sea, estamos hablando de un partido o de un club o de un partido con nombre propio y con un propietario o con un grupo de propietarios o accionistas. ¿De qué clase de políticos estamos hablando? Se entiende que el señor Cerrón es un hombre formado en La Habana, es un médico de carrera, es un marxista-leninista y está demostrando a cabalidad que no tiene la menor voluntad política de entregarse a la justicia, y no dudo que el gobierno de Dina Boluarte está de alguna forma, si no es el mismo gobierno, hay actores de la policía que lo están encubriendo, porque dudo que una policía hábil para la detención de tantos prófugos no pueda encontrar al señor Cerrón a pesar que han transcurrido más de 5 días. ¿Cuál es tu percepción frente a muchos indicios en la cual indican que podría asilarse tanto en la Embajada de Cuba, ya sea también Venezuela y México, y por otro lado también hay indicios que podría salir por la frontera? ¿Existiría esa posibilidad, doctor? Yo no lo descarto, o sea, el asilo es un derecho reconocido por los tratados internacionales. En realidad el señor Cerrón podría tomar ese camino para, digamos, asegurar de que es un perseguido político, y el gobierno que le concede el asilo tendría que poner de manifiesto que está protegiendo la vida y la seguridad de un ciudadano peruano, que no es el caso de Vladimir Cerrón. Ahora él tiene varios destinos que podrían abrirle las puertas, embajadas que tienen domicilio en el Perú, ¿no? La embajada de Cuba, que está en San Isidro, la embajada de México, que también está en San Isidro, la embajada de Venezuela, ¿no? Hay otros gobiernos como el de Bolivia que le podría dar asilo. Incluso podría desplazarse y llegar a la frontera peruano-boliviana e ingresar clandestinamente al territorio boliviano y gozar de la protección del gobierno del señor Arce y del señor Evo Morales. Esas posibilidades, políticamente hablando, existen, pero realmente si estamos hablando de un político que pretende hacer una carrera en los próximos años, creo que hace mal el señor Cerrón de no cumplir con un mandato judicial, porque acá ya no estamos hablando de una investigación de la Fiscalía o una denuncia, estamos hablando de una sentencia condenatoria y confirmatoria, que también fue condenado en primera instancia. Entonces, condenado en primera instancia, condenado en segunda instancia, y tiene el derecho de ir en casación a la Corte Suprema, bueno, que se entregue, cumpla el mandato judicial y apele en última instancia a la Suprema como le corresponde conforme a ley, ¿no? Ahora, la interrogante es, y también la preocupación, es que nadie sabe del paradero, ni siquiera el mismo hermano, ni los integrantes de su bancada política. No bueno, saben si lo supieran tampoco lo van a manifestar, ¿no? Pero lo que sí me llama la atención, que el ministro del Interior, y me trae a recuerdo lo que pasó en el 2015, Wilson, cuando en esa oportunidad el ministro del Interior, Urresti, encubrió al señor Belaúnde del Ocio, ¿no? Decía de que era una persona que
estaba en la lista de prioridades del Ministerio del Interior con Urresti. Danilo Urresti fue ministro del Interior del gobierno de Humala, y sin embargo no lo encontraba, y luego fue ubicado en Brasil, ¿no? Y luego en la frontera boliviano-brasileña, ¿no? Y expulsado por el gobierno de Evo Morales de Bolivia, y entregó a las autoridades policiales de la frontera peruano-boliviana. Es un caso muy parecido, porque el señor Belaúnde Locio también, según se decía en ese entonces, era prioridad para su detención para el gobierno de Ollanta Humala, y pasaban los días, pasaban las semanas, no había respuesta, hasta que fue prácticamente entregado en la frontera peruano-boliviana por las autoridades del gobierno de Evo Morales en ese entonces. Entonces yo creo que, a diferencia de Belaúnde Locio, que era más que todo, era un hombre que había hecho negocios con Humala y con Nadine Heredia, y negocios con los gobiernos regionales, que se había enriquecido. En el caso del señor Vladimir Cerrón, yo encuentro en él un perfil más político, ¿no? No es un empresario, es un político que ha hecho negocios fuera de la ley y por eso ha sido condenado, pero mi recomendación sería que se allane, cumpla con el mandato judicial, que bregue por su derecho ante la Suprema, y que no manche, y no siga manchando más y más su hoja de vida política, ¿no? Bueno, el camino o la apreciación podía correr el mismo riesgo, ¿no? O sea, el ejemplo podía darse similar a lo que está comentando, doctor. Ahora, yendo al otro tema también, que es de interés, es sobre estos dos fiscales de la comisión Lavallato, tanto el doctor Rafael Vela y Domingo Pérez. En el caso del primero, ya suspendido, ¿no?, en sus funciones. Ahora, ¿cómo ve este tema, doctor? Y este documento revelador que se ha dado a conocer sobre el colaborador eficaz como es Barata, en la cual le daban todas las facilidades y que nunca lo que se está demostrando con el paso del tiempo, y a raíz de este informe propalado en un programa de opinión y noticias de Willax, ¿no?, el programa del señor Beto Ortiz, queda claro una vez más de que todos los indicios que hacían pensar que el acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público y Odebrecht lesionaba el interés nacional, generaba impunidad para Marcelo Odebrecht y total impunidad para Barata y otros directivos de esa empresa corrupta, se está comprobando. Definitivamente a la fecha no hay sentenciados, no se han iniciado juicios orales en varios casos, se ha demolido políticamente a los opositores al gobierno de Martín Vizcarra y a cierto sector caviar de la política nacional, y el señor Velabarba, que era el coordinador, y el señor José Domingo Pérez, un fiscal mediático que había violado la propia ley orgánica del Ministerio Público más de una vez, ¿no?, y que había incumplido las normas de probidad y de objetividad de todo fiscal en ejercicio del cargo. Se está demostrando que ellos han actuado a favor de Odebrecht. En realidad, Odebrecht tenía una protección política no solo del gobierno de Martín Vizcarra, sino una protección fiscal promovida por los fiscales del caso Lavajato, y no hay que olvidar que fue defenestrado del cargo de manera irregular el fiscal de la Nación, Chávarri, que se creó la Junta Nacional de Justicia para que evalúe jueces y fiscales, y todo esto era parte de una trama de copamiento político para proteger a Odebrecht, que ahora cambió de razón social, tiene otro nombre y sigue contratando con el Estado peruano, y se le ha dado las mayores facilidades para que pague una reparación civil en 15 años, ¿no? Un monto mayor a 500 millones de soles, que dolarizado es una cantidad exigua, insignificante, y en 15 años prácticamente no ha pagado nada, ha tenido derecho a vender sus activos, vendió la hidroeléctrica de Chacya a un tercero, no asume sus responsabilidades con el caso del gasoducto sur, y lo peor de todo, que de todos los contratos de construcción y obras públicas que emprendió Odebrecht en todo el Perú, eran más de 70, solamente se comprometió a dar información por 4 casos, ¿no? Por 4 de 70 obras. Y sin embargo, ni siquiera ha cumplido con ese encargo, porque ha dado una información incompleta, sesgada, y ahora por mandato de la justicia brasileña incluso se dice de que los servidores donde había información clasificada de las entregas de dinero no pueden ser usados como medios probatorios ante la justicia brasileña y ergo en la justicia peruana. Entonces, estos señores
y lo digo con nombre propio, Rafael Vela Barba, José Domingo Pérez, han traicionado la confianza del país, no han cumplido con su encargo como fiscales, y creo que lo menos que puede hacer la Fiscalía de la Nación con el paso del tiempo es retirarlos de la función pública, porque han incumplido la ley orgánica del Ministerio Público. Ya se ha sancionado sin goce de haber por más de 8 meses a Vela Barba, ¿no? Y ya el señor Domingo Pérez dice, yo voy a ser el próximo, ya se está victimizando, ¿no? De tal modo que esto fue parte de un montaje donde Martín Vizcarra, el Instituto de Defensa Legal, los diarios La República, el Grupo del Comercio, RPP, convirtieron a estos dos señores fiscales, ¿no? Como si fueran casi personajes del año, figuras nacionales, hombres que estaban luchando contra la corrupción en los gobiernos anteriores. Y lo que se está demostrando para mal del país es que una empresa que ha corrompido no solo en Perú, sino en otros países de América Latina, como Odebrecht, está saliendo con su gusto, como se dice, ha logrado sus objetivos patrimoniales, ha podido mantener a salvo sus activos, ha podido vender sus empresas a terceros, y lo peor todavía, el juez supremo César San Martín opinó y falló a favor para que la empresa Odebrecht pueda seguir contratando con el Estado a pesar de haber cometido graves ilícitos penales. Ahora, este documento revelador, ¿de qué manera podría comprometer la situación tanto de ¿cómo se llama?, de Rafael Vela y Domingo Pérez, doctor? Bueno, los compromete, de hecho ya los compromete, pero lo que todavía el país no tiene a la vista es el acuerdo de colaboración eficaz. Acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht de manera reservada, casi secreta, cuando el fiscal Chávarri, fiscal de la Nación de ese entonces, pidió que se le hiciera saber y conocer el texto, el contenido del acuerdo, se negaron los fiscales a entregarlo, y cuando la opinión pública ha querido y ha requerido a través de la prensa que se sepa el contenido del acuerdo, no se ha conocido. Y no puede ser posible que si el Congreso de la República tiene información clasificada del sector de defensa o de política exterior que compromete al país, ¿por qué el país no puede tener acceso legítimo, no, conforme a ley, al acuerdo de colaboración eficaz? ¿Qué concesiones, qué beneficios se otorgó de manera irregular a la empresa corrupta o corruptora Odebrecht? ¿Por qué este secretismo? ¿Por qué esta reserva? Como si fuera un secreto de Estado, asuntos que ponen en riesgo la defensa nacional, la seguridad nacional. Lo que pasa es que había un contubernio, una complicidad y una total pasividad con respecto a las acciones corruptas y corruptoras de la empresa Odebrecht y de todos sus directivos, entre los que destaca Marcelo Odebrecht, ¿no?, el jefe de esta organización criminal, y sobre todo el principal directivo del Perú, Barata, ¿no? El señor Barata ha demostrado que ha sido un hábil negociador, un gran jugador y un gran estafador, porque ha engañado la confianza de todo el país, porque el país esperaba información veraz, oportuna y clasificada de parte de la empresa Odebrecht para inculpar y para poder ir a juicio oral en varias causas. Sin embargo, no se ha logrado hasta la fecha este objetivo. ¿Existe razón alguna para decir que el ex fiscal supremo Tomás Gálvez tenía razón cuando decía que el doctor Rafael Vela y Domingo eran abogados de Odebrecht? ¿Existe razón ante esta circunstancia para confirmar el dicho del ex fiscal supremo Tomás Gálvez, doctor? Bueno, el doctor Tomás Gálvez cumplió un papel destacado. Creo que sus afirmaciones se están convalidando, se está comprobando que no eran afirmaciones falsas o temerarias, sino ciertas, ¿no? En realidad, y yo quiero recordar también lo que alguna vez dijo el señor Gustavo Gorriti, director del Instituto de Defensa Legal, cuando en Canal N manifestó una vez y lo reiteró otras veces más en otros medios, de que la empresa Odebrecht había cometido errores, y como toda empresa que comete errores podría rectificarse y podría sanear su imagen y podría seguir contratando con el Estado.
realmente todos estos personajes, ¿no?, que han querido ser héroes o demostrar valores y principios en contra de la corrupción, han sido parte de este conglomerado al servicio de Marcelo Odebrecht. No hay que olvidar que una procuradora también que fue separada del cargo, que una ley con nombre propio promovido en el gobierno de Vizcarra del señor Pedro Pablo Kuczynski para favorecer a Odebrecht y permitirle que venda sus activos. En realidad ha habido toda una trama en la que supuestos jueces o fiscales o líderes de opinión o editorialistas o periodistas o directores de institutos como IDELE, como el señor Gorriti, han favorecido con sus dichos y afirmaciones el comportamiento irregular de una empresa corruptora como Odebrecht. Ahora, como para terminar, doctor, este tema también de la Junta, de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que está siendo investigado por la Comisión del Congreso de la República, ¿en qué crees que va a terminar? ¿Cómo va a quedar todo ello? Bueno, ha habido todo un lobby de la parte de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para defender supuestamente su derecho a permanecer en el cargo. Pero olvidan los miembros de la Junta Nacional de Justicia que todo funcionario está sujeto a investigación y a cuestionamientos. Ellos son parte de una junta que tiene una tarea importante, ¿no? Evaluar, incluso separar o sancionar a jueces y fiscales en toda la República. Y hace pocos días se ha comprobado cómo esta tarea de evaluar a los jueces y fiscales había sido tercerizada. Claro. Y se estaba pagando consultorías a abogados conocidos, ¿no? Se ha hablado del doctor Omar Cairo, que estuvo tan cerca a Martín Vizcarra, que cumple tareas de evaluador, ¿no?, bajo la forma de tercerización. O sea, el trabajo que deben hacer los miembros de la Junta lo hacen terceras personas. Ellos delegan su facultad en terceras personas, de manera irregular, y pagan miles de soles por estos servicios. Y además, me pregunto si esa tarea, que es la tarea esencial, fundamental de la Junta Nacional de Justicia, que es evaluar, ¿no?, remover o sancionar o designar incluso, ¿no?, previo concurso a jueces y fiscales, no la cumplen. Entonces, ¿a qué se dedican? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su labor diaria? ¿Cuál es su labor permanente? Prácticamente están pintados en la pared, están demostrando lo que no cumplen con su labor, con su jornada de trabajo, con sus deberes propios del cargo, y están tercerizando, delegando y pagando consultorías por sumas significativamente altas a terceros, es decir, a abogados, que además son parte de todo este clan, de todo este grupito de personas que se han protegido entre ellos y se han dado apoyo entre ellos y que se reconocen méritos entre ellos, que incluso se otorgan becas, se otorgan premios, se otorgan medallas. Entonces creo que la suerte de la Junta Nacional de Justicia ante el país está echada. Claro. Además el Congreso está tomándose su tiempo. Se decía que iba a ser un proceso sumario, rapidísimo, y creo que ha hecho bien la Comisión de Justicia de ampliar los plazos, pero peor todavía, porque cuando los señores de la Junta Nacional de Justicia han ido ante el Congreso, han guardado silencio. No, se les preguntó a cada uno de ellos y no hablaron, guardaron silencio, y quien habló por ellos fue su abogado, el doctor Abad. Entonces, estamos ante un montaje donde se victimizan, acuden a la Corte Interamericana, ante los medios internacionales, diciendo que se pone en riesgo la democracia y la separación de poderes en el Perú, se le da el derecho de defensa y guardan silencio. Entonces, ¿qué tipo de defensa asumen estos señores, que todos son abogados, dicho sea de paso, y buscan un abogado que los represente y hable por ellos? Creo que estos magistrados deberían renunciar y abreviar este proceso de crisis política respecto a la Junta Nacional de Justicia, porque con el informe periodístico de la última semana, donde ellos delegan y tercerizan sus servicios, están demostrando que son realmente unos parásitos. Ahora, en el marco de la competencia constitucional que ampara el trabajo congresal, ellos van a continuar investigando a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia hasta el final. Yo creo que el Congreso está cumpliendo con su trabajo. La Comisión de Justicia tiene un grupo de trabajo ad hoc para este propósito. Hay que darle tiempo a que cumpla con su trabajo. En el Congreso no se puede
tomar decisiones precipitadas. Una comisión o un grupo de trabajo emite un informe, puede haber un informe en mayoría, informe en minoría, luego se debate en el pleno y realmente tampoco la sanción va a darse de la noche a la mañana, hay que tener una mayoría calificada, de tal modo que no hay por qué pensar que estos señores están siendo violentados en su derecho constitucional. Más aún, como digo, fueron a la Comisión de Justicia, se les preguntó y tuvieron la decisión cada uno de ellos de mantener silencio, no contestaron a ninguna pregunta. Y sin embargo, al salir de la comisión, en los pasos perdidos ante los medios de comunicación, sí fueron muy elocuentes, muy locuaces y declararon y afirmaron e hicieron prácticamente una manifestación en contra del Congreso en los pasos perdidos, demostrando que tienen pues un doble lenguaje, porque si yo defiendo mi posición, la defiendo en un acto público, en un acto privado, y sobre todo cuando me cita la Comisión de Justicia, debo responder las preguntas que me planteen. Guardar silencio no es una buena estrategia, ¿no? La ultimita, doctor. ¿Terminará censurada la congresista Amuruz? ¿Qué piensas? Yo creo que la suerte de la señorita Amuruz está echada, ¿no? Más allá que si el Congreso la censura, que este caso se puede ver durante el transcurso de esta semana, a más tardar la próxima semana, ya su condición de vicepresidenta está en cuestión. Yo lamento que una persona joven con proyección política no haya tenido la altura y la madurez para responder ante situaciones tan delicadas que eran de naturaleza personal, pero que ahora son de conocimiento público, ¿no? Dice que cometió un error ahí en una fiesta de su pareja, que no estuvo en el lugar de los hechos cuando ocurrió este hecho de sangre y aparentemente no está diciendo la verdad, y luego ha demostrado dichos que no son tan coherentes y le han dado oportunidad el día domingo varios medios a que opine y hable y asuma su defensa, y creo que ha demostrado falta de pericia, falta de madurez y bastante irresponsabilidad, por lo que más allá de la censura que podría darle el Pleno del Congreso y dejar el cargo de tercera vicepresidencia, creo que políticamente su imagen está muy mellada. Muy bien, doctor, ha sido un privilegio conversar contigo esta tarde.